Buenos días para todas y todos. Bienvenidos a la Cátedra Libre Universitaria del día de hoy, miércoles 4 de diciembre, a 5 días de la celebración del bicentenario de la Batalla de Ayacucho. En esta oportunidad vamos a tener una charla, exactamente, a 3 días del Congreso. En esta oportunidad vamos a tener la charla de la conferencia de Pativilca a Ayacucho, a cargo del camarada Ali Rojas Olaya, cronista adjunto de Caracas. No podemos empezar antes de agradecer a la Casa de la Historia Insurgente que nos facilita este espacio todos los miércoles para poder hacer la conferencia del Centro Internacional Miranda. También somos portadores del saludo del ministro de Educación Universitaria, Ricardo Sánchez, y del presidente del Centro Internacional Miranda, Domingo Medina Gutiérrez. Hoy, la columna del CIN, que también aparece todos los miércoles en el Correo del Orinoco, tiene dos artículos. Uno que se llama Trascendencia y Vigencia de Ayacucho, a cargo de Omar Hurtado Rayuxen, presidente del Centro de Estudios Históricos y el Centro de Estudios Históricos de Venezuela, y quien no está presente porque está cumpliendo con compromisos propios de su condición de cronista de la ciudad de Caracas. El otro artículo se llama La Vigencia de Ayacucho, de Manuel Carrero Murillo, quien está aquí presente con nosotros, y a quien le damos la bienvenida, al igual que el diputado camarada Edgardo Ramírez. Y por allá tenemos a Humberto Vargas Medina, un asiduo de nuestra casa. Voy a anunciar de una vez la próxima conferencia. La próxima conferencia es sobre la ley Simón Bolívar, la respuesta del bolivarianismo a la ley monroísta de los Estados Unidos, y estará a cargo de Juan Romero, diputado en la Asamblea Nacional. Voy a leer el currículum de Ali Ramón Rojas Olaya, docente, escritor y filósofo, licenciado en Educación, mención matemática en la Universidad Central de Venezuela, doctor en Filosofía de la Facultad de Ciencias Pedagógicas de la Universidad Libre de Berlín. Cargos desempeñados: director de posgrado y adiestramiento de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, año 2008. Miembro del Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela. También debemos felicitar al Orfeón por la gira que tuvieron por algunos países de Europa y donde se llevaron el premio que da el público, el pueblo, a las mejores interpretaciones de un Orfeón. Mixto, ¿qué se llama ese Orfeón? El coro mixto. Es coordinador nacional del Programa Nacional de Formación de Educadores de la Universidad Bolivariana de Venezuela, la Misión Sucre,
del año 2002, en el año 2012, rector de la Universidad Católica Santa Rosa, ex rector, y es rector de la Universidad Nacional Experimental UNESCA, también de la UNEARTE, también ex rector de la UNEARTE. Entre sus publicaciones podemos citar el libro Currículum de la Indignación y la Ley de Desagravio del año 2010, Pedagogía del Adobe del año 2010 también, Aten al Planeta, Matemática y Realidad, Letras para la Conciencia, La Hora de los Hornos y Enhorabuena, Luciérnagas del Cielo Nocturno, entre otros. Coautor de los libros de texto de la colección bicentenaria del Ministerio del Poder Popular para la Educación y la coordinación editorial de la serie Matemática primero y segundo año de Educación Media. Es columnista semanal en el diario Vea y en Última Noticia y el Correo del Orinoco. Entiendo, y actualmente se desempeña como cronista junto de la Oficina del Cronista de la Ciudad. Entiendo que la conferencia de hoy tiene el mismo título de un libro escrito por Ali, lo que significa que estamos en términos periodísticos dando un tubazo, porque Ali no va a hablar no del libro, pero sí del tema cuyo título es el mismo de la conferencia. Sin más que decir, dejo con ustedes a Ali Ramón Rojas Olaya. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias al Centro Internacional Miranda y a la Casa de la Historia Insurgente, porque la verdad que aquí está uno de los protagonistas de esta, haciendo feedback. Probando. Está haciendo feedback el sonido. Aquí con nosotros se encuentra entre el público Manuel Carrero Murillo, el hombre que tiene la responsabilidad de la Cátedra Federico Brito Figueroa en el Centro Nacional de Estudios Históricos, lo cual quiere decir que él es parte de este recinto. Por cierto, vale, el Chávez que estaba aquí lo quitaron. El que está sembrando. No es que se lo necesito para leer algo acá. El año de 1824, nosotros estamos celebrando en este momento el bicentenario de la batalla de Ayacucho. Pero nosotros tenemos que tener claridad que el año 1824 es un año complejo. Comienza con Simón Bolívar recibiendo el Año Nuevo en Pativilca, con mucha fiebre, una enfermedad que casi se lo lleva, el tabardillo. No era una enfermedad sencilla. Estuvo a punto de morir en ese enero de 1824. Si uno se imaginara estar en el año 1824 en ese enero, era casi imposible, Edgardo, imaginarse el desenlace en diciembre de ese año, porque todo era adverso. Un ejército que estaba realmente en una situación compleja, hay hambre, las armas están amelladas, pero para colmo de males, el líder, que es el presidente de Colombia, nuestro país en 1824 se llama Colombia, nuestra capital está en Bogotá, nuestro país comprende para ese año desde el Esequibo hasta Panamá, hasta las Islas Galápagos, todo eso es nuestro país. Sin embargo, el presidente de nuestra república
está de comandante, está liderando la campaña del sur. En Pativilca estuvo al borde de la muerte, sin embargo, ese grito y esa arenga que ha sido repetida por nosotros y que debemos seguir repitiendo cuando le preguntan qué hacer y él se encuentra en una hamaca ante esa adversidad y el hombre se levanta y dice triunfar. Y pareciera que esas palabras en Bolívar, decir triunfar, hace que los soldados se levanten y todos griten triunfar. Y uno dice, ¿qué magnetismo puede tener un hombre que en esa adversidad dice triunfar, pero no lo dice por el mero hecho de decir algo? Es que está visualizando lo que va a ocurrir. En esa adversidad sabe que va a triunfar. Y para ello necesita llenar de ánimo el espíritu de ese pueblo en armas, porque nuestro ejército, tenemos que recordar, es el pueblo en armas, es el pueblo en armas. Pero después ocurre algo muy importante. Ese triunfar pareciera que fue la medicina que necesitaba el propio Bolívar para empezar a mejorar. El ejército ya cambia totalmente de rostro. Pero le dan una noticia a Simón Bolívar que lo termina de sanar. Es que le dicen, Simón Rodríguez está en Colombia. Llegó de Europa. Después de 23 años, su formador político, porque Bolívar se asume un cuadro político de ese formador político que es Simón Rodríguez. Y Bolívar dice, caramba, Simón Rodríguez está en Colombia, en la República creada por mí a orillas del Padre Orinoco en Angostura el 17 de diciembre de 1819 y nacida políticamente en el campo de Carabobo el 24 de junio de 1821. Es decir, ya Simón Rodríguez no tiene por qué seguir usando su nombre de combate, Samuel Robinson. Ya está llegando a una patria libre, como es Colombia, nuestra Colombia, y ya puede llamarse Simón Rodríguez. Bolívar se emociona tanto, empieza a planificar, a organizar, a establecer las tácticas, la estrategia para poder derrotar al último bastión de los Borbón que quedan en América del Sur, el virreinato del Perú. Y escribe el 19 de enero de ese importante año del cual se celebra 200 años. Y acá tengo que hacer un tributo porque entre nosotros se encuentra el diputado Edgardo Ramírez, que es uno de los diputados que levantó la voz en la Asamblea Nacional para hablar de la importancia que significa la celebración del bicentenario de la Carta de Pativilca. Él es parte de la comisión de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, cuya rectora es la doctora Alejandrina Reyes, y entre él y ella
y otras personas más me designaron a mí como coordinador de esa comisión especial, de esa celebración. Esa celebración fue por todo lo alto. Participó la oficina del cronista, participó la Asamblea Nacional, participó la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. El 19 de enero me tocó dar el discurso de orden. Fui el orador de orden cuando el bicentenario, en acto que fue dedicado a los guerrilleros y combatientes de Castillete. Así, aquí se encuentran dos de ellos, Yolanda Hurtado, aquí se encuentra también Humberto Vargas. Ese día, bueno, fue un discurso bastante largo por el tema y lo llamamos de Pativilca Ayacucho porque no tenía sentido hablar solo de la carta sin la respuesta que da en noviembre el propio Simón Rodríguez y vincularla con el cierre de ese año maravilloso como fue 1824. Entonces, el 19 de enero, Simón Bolívar escribe una carta que debería ser una carta que esté colocada en cada aula de cada escuela, de cada liceo, de cada universidad, en la patria de Bolívar. Y cuando hablo de la patria de Bolívar, no solamente me refiero a Venezuela, esa carta debería estar en la actual Colombia, en Ecuador, en Panamá, en Perú, en Bolivia. Porque es una carta que nos dice a nosotros cuál debe ser la brújula pedagógica que todo maestro debe seguir en su profesión o en su apostolado, porque realmente el ser maestro es un apostolado. Porque Simón Bolívar dice algo allí que todavía hoy no se entiende. Hasta no hace mucho, y creo que todavía existe la práctica de la memorización. Todavía existe la práctica de confundir formación con información. Entonces pareciera que hay una tendencia más a informar que a formar. Cuando se forma la conciencia. Se forma el espíritu. Bueno, Simón Bolívar, entre una de las cosas que le dice a Simón Rodríguez que le escribe, él habla del agradecimiento. Esta es una carta que valora por encima de todo el valor que tiene la gratitud. Nosotros debemos ser agradecidos y agradecidas con la vida, con nuestros profesores, con la revolución, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, porque ese es un valor, yo diría que es la madre de todas las virtudes. Y esa brújula pedagógica en la cual Bolívar establece cuál debe ser la rosa de los vientos que todo maestro debe tener en su día a día, le dice: usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Aquí hay que detenerse porque estas palabras no pueden pasarse así sin analizar la profundidad que hay en ella. ¿Se imaginan por un momento uno decirle a cualquier profesor o a cualquier maestro: profesor, no forme mi cerebro, forme mi corazón? ¿Qué creen ustedes que respondería el profesor? Es posible que hasta se ría de uno. Pero es que la gran diferencia entre Rodríguez y cualquier otro maestro
es que para la época, e incluso hoy en día, es muy fácil formar el cerebro. Yo vengo del área de la matemática y Xavier, que también es del cementerio y también es del área de la matemática, sabe que en una época nos ponían en los liceos los ejercicios de Baldor, de la página 37 a la página 51. Y eso eran X y Y, y eso era trabajar, y uno ver la respuesta. Casi siempre las respuestas no coincidían, lo cual quiere decir que había que hacer otra vez el ejercicio. Y era ejercicio tras ejercicio tras ejercicio. Pero uno hacía los ejercicios y uno decía, ¿se estará formando mi corazón en esta actividad? Pues no se está formando el corazón. En muchos de los casos podríamos decir que gran parte de la fobia a las matemáticas era precisamente por esa forma pedagógica de formar el cerebro. Los profesores de leyes de la página tal a la página tal de memoria, las clases de historia eran clases que iban en función de una fecha, muchas veces apartada de geografía, porque historia y geografía estaban separadas. Eran fechas tras fechas tras fechas, y pareciera que el pueblo no formaba parte de esas efemérides. Siempre eran grandes hombres, las mujeres, el pueblo indígena, el pueblo africano, parecía que no formaba parte de la historia, y a uno le hablaban del negro primero. Y uno decía, bueno, debe ser que en la batalla de Carabobo solamente hubo un negro. Los demás eran todos de Dinamarca, de Suecia y de Alemania, puros rubios, y había un negro. Y ese era el negro primero. Pues no, ese negro primero tenía un nombre, Pedro Camejo. Nadie dice el blanco tal, no, al negro sí le aplican el negro primero, Pedro Camejo. Pero esta historia, esto de formar el cerebro, es prácticamente la ley de la escolástica, la ley de la memorización. Para mañana la tabla del 7, del 8 y del 9. Con toda seguridad, el día de mañana uno amanecía con dolor de estómago y no quería ir a clase. Sin embargo, te obligaban a ir a clase, pero tú sabías que lo que venía era el cadalso, la ridiculización, levantarte allí y decirte y dar el primer fusilamiento, 7 por 8. Y si uno no respondía en el momento, colocaban una nota negativa. Se estaría formando allí el corazón. Yo aprendí de Simón Rodríguez desde hace muchos años, no en los primeros años de mi práctica docente, porque mis primeros años de la práctica docente yo era también, como me había formado la Universidad Central de Venezuela, la Escuela de Matemáticas, yo formaba cerebros. Porque yo me gradué en la Universidad Central de Venezuela como licenciado en Educación, Mención Matemática, pero no conocía a Simón Rodríguez, porque Simón Rodríguez no forma parte de los programas de estudio. En la Escuela de Educación de la UCB, Simón Rodríguez no está, pero tampoco está en el pedagógico. Pero también no está en ninguna universidad. Porque debe ser que no lo considera un educador. De repente dice, bueno, pero es que realmente Rodríguez fue un político. Me dijo alguien una vez, me fui a buscar el programa de ciencias políticas y en algunas universidades se llama politología y tampoco está Simón Rodríguez. Pero lo busqué en sociología y en antropología, porque la obra de Simón Rodríguez es sociológica y antropológica, tampoco está. Pero después me dije, claro, escribió la defensa de Bolívar, seguramente está en la ciencia del derecho. Sorpresa, no está. Cuando uno se pone a indagar,
¿Por qué Simón Rodríguez no forma parte de los programas de estudio? Dicen, lo que pasa es que en su época él no escribió para sus pares académicos. Es decir, él no escribió en la lengua en la que escribían cualquier científico universitario que quisiera formar parte de las academias y del reconocimiento intelectual. ¿A qué idioma me refiero? Al latín. Si Simón Rodríguez no escribía en latín, obviamente no podía formar parte de la élite que formaban las academias en el mundo. Pero ¿saben cuál era la respuesta de Simón Rodríguez? Me importa un bledo escribir en latín. Yo escribo en castellano y a veces escribo en quechua porque yo debo formar al pueblo. Porque nada importa tanto como el tener pueblo, formarlo debe ser la única ocupación de los que se apersonan por la causa social. Le comentaba que en mi práctica docente, cuando yo empiezo a conocer a Simón Rodríguez, gracias a 2 tomos que editó la Universidad Simón Rodríguez en 1975, comienzo a leerlo y a uno la verdad que le cambia un poco la vida. Y como vengo del área de matemática, me pongo a leer con calma a Simón Rodríguez para ver en qué consiste ese elogio tan grande que le ha dicho Simón Bolívar. Usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Entonces me encuentro con una fórmula que tiene Simón Rodríguez, ¿vale? Una fórmula matemática donde explica el elemento neutro en la multiplicación. Imagínate tú eso, Humberto, el elemento neutro en la multiplicación. Entonces pone Simón Rodríguez R por, y abre una llave y coloca una fracción. En la llave pone en el numerador intereses particulares y en el denominador coloca intereses particulares. Cierra la llave igual a P. Después aclara y dice R es república y P es pueblo. Si la república se multiplica por esa fracción que es intereses particulares entre intereses particulares, todos sabemos cuánto da 5 entre 5, ¿verdad? Da 1. 1000 entre 1000, 87 entre 87, 1. Árbol entre árbol, 1. Casa entre casa, 1. Intereses particulares entre intereses particulares, 1. Es decir, para que la república sea igual al pueblo, hay que neutralizar los intereses particulares. Porque si no se neutralizan los intereses particulares, la república nunca va a ser igual al pueblo. La república va a ser una república oligárquica, donde el pobre va a estar destinado al hambre. Allí entendí que el primer educador matemático de la historia de la educación matemática crítica era Simón Rodríguez. Entonces dice, si neutralizamos los intereses particulares y colocas que república por 1 es igual a república, eso es igual a pueblo. Para que el pueblo sea igual a la república, hay que neutralizar los intereses particulares. Es decir, hay que acabar con la sed insaciable de riqueza, que es la enfermedad del siglo, nos dice Simón Rodríguez. Para ello hay que tener y forjar la conciencia de clase. Para ello hay que formar
a hombres y mujeres en la misma aula. No mujeres por separadas y hombres por separados. No. Niñas y niños en la misma aula. Pero en la misma aula debe haber todos los colores. Negro, marroncito, blanco, teterito, guayoyo, con leche, marroncito, todo. Cuando tú tienes un aula, niñas y niños, y están todos los colores ahí reunidos en el aula, entonces Simón Bolívar dice, bueno, allí podemos entender lo que es la educación popular. ¿Qué hay que hacer? Bueno, destinación a ejercicios útiles. Debemos formarnos en aquellas bondades que tiene nuestra comuna, nuestra toparquía. Porque para Rodríguez, el mejor gobierno es una confederación de toparquías. Es la forma en que comprendió Rodríguez lo que dijo Bolívar en el Congreso de Angostura. El mejor gobierno es aquel que proporciona la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. Para Rodríguez, eso que dice Bolívar solo es posible en un Estado comunal. Bolívar nos habla de la dicha comunal, Bolívar nos habla de acomunarnos y Rodríguez nos habla de la toparquía. Así vemos cómo esa clase de educación matemática que nos da Simón Rodríguez nos invita a algunos profesores a tratar de hacer una revolución en nosotros mismos para no seguir preguntando la tabla de memoria, para no seguir preguntando el seno de 30 y el coseno de 45 de memoria, sino para que entendamos qué es el seno y qué es el coseno y qué es la tangente, para que lo entendamos realmente qué es. Si me hace falta una fórmula, ahí están los libros. No necesito memorizarla. Para eso están los libros. Por eso en el Pedagógico de Caracas, cuando yo concursé como profesor de la Cátedra de Educación Matemática, a veces yo me reunía en la sala de profesores y yo oía a mis colegas decir, a mí no me copia nadie. A mí nadie se me copia en aula. Yo reviso todo, yo mando a quitar esto, yo mando y reviso. Y bueno, hasta los sostenes los reviso, los zapatos los reviso, porque a mí nadie me tiene una chuleta, me decían los profesores. Y una vez me preguntaron, profesor, ¿y cómo hace usted para que no se le copien? Y yo dije, no, yo promuevo que se copien. Yo lo siento siempre en mesas redondas y trato de que el problema que está en la pizarra se haga en una forma colectiva y quizás el que más habilidad tenga sea el que mayor acto de pedagogía tenga durante la hechura de ese problema, la resolución de ese problema. Y así vamos. Entonces, y abren los libros para que se sepa la fórmula. Yo no necesito que se sepa la fórmula de memoria. Yo lo que necesito es que sepan cómo utilizarlas. En alguna oportunidad, cuando viví en Luis Hurtado, vi algunas clases en el Augusto Pisuñer, que queda en el Junquito, y recuerdo que una de las clases era, la mayoría de los estudiantes eran del barrio Luis Hurtado. En Luis Hurtado llega el agua, en aquella época llegaba el agua una vez al mes. Y nosotros fuimos hasta el Inos, era Hidrocapital, pero en la calle El Hurtado se seguía llamando Inos. No sé si ya le cambiaron el nombre, pero ahí estaba Hidrocapital. Y una vez fuimos a medir el diámetro de las tuberías que surtían a Luis Hurtado.
Me acuerdo que sacamos la alcantarilla teníamos vernier, teníamos todos los instrumentos, el instrumentaje necesario, mis estudiantes y yo ahí medimos y después anotamos los datos y un buen día nos fuimos, un buen día no, al día siguiente en la tarde nos fuimos para el Junco Country Club, donde llega el agua todos los días. La proporción de población que vive en el Luis Hurtado en relación a la que vive en el Junco Country Club es exactamente en estos momentos 1 a 3.000. O sea, por cada habitante que vive en el Junco Country Club hay 3.000 que viven en Luis Hurtado. Nos costó abrir la alcantarilla del Junco Country Club porque estaba policía que rondaban por ahí. Yo traté de hablar con uno de ellos y mientras yo hablaba con ellos, uno midió y nos dimos cuenta de un detalle, es que el cilindro de la tubería del Junco Country Club era 7 veces mayor a la del barrio Luis Hurtado. O sea que era más importante saciar la sed de una persona y no la de 3.000. La explicación que me dio el señor, porque después fuimos a Hidrocapital, la explicación que me dio el señor que estaba allí era muy sencilla. Bueno, usted no va a comparar Luis Hurtado con el Junco Country Club. Este señor, que no era ninguna persona que vivía en el Country Club ni en el Junco Country Club, seguramente vivía en Luis Hurtado, él asumía que los campos de golf necesitan estar regados. Y en los campos de golf necesitan estar todos los días regados. Y allí vienen gente de otras partes del mundo a jugar torneos de golf, y esas son gente que necesitan tomarse su whisky con agua. O sea, justificaba el por qué eso era así. Allí lo que hice ese día fue tratar de emular a Simón Rodríguez, considerándome alumno de él, estudiante de él, en lo que debe ser una clase de educación crítica de las matemáticas. Que el estudiante cuestione, que apliquemos las fórmulas de física y de matemática, eso está en los libros. Pero esa proporción, que el diámetro sea 7 veces mayor de una urbanización al de un barrio, eso es lo que queda en el estudiante. Esa es la preocupación del estudiante. Entonces ahí uno está formando realmente, es la sensibilidad. Caramba, profesor, eso quiere decir lo que vimos en el resultado, somos menos, valemos menos. Yo le digo, bueno, eso es una conclusión que se está sacando de esta clase. Todo esto es importante porque cuando Bolívar le está diciendo en Pativilca a Rodríguez, usted formó mi corazón para la libertad. Cuando usted mande a memorizar a un estudiante, o cuando usted trate de que el estudiante no tenga tiempo libre, ni pueda salir a la calle a jugar con sus amigos porque está haciendo las tareas, si usted cree que está formándolo para la libertad, creo que usted está errado. Si usted lo está formando para la justicia, creo que usted está errado. Formar para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso, fue lo que hizo Rodríguez con Bolívar. Y la prueba está en que aquí estamos en la esquina de Traposos dando esta clase. Aquí estamos en un territorio libre de analfabetismo, gracias a la misión Robinson, y yo creo que todo esto es importante resaltarlo, porque relacionar a Pativilca con sacar, derrotar al último ejército realista de Sudamérica tiene una relación de mucha cohesión
de mucha coherencia política. El Congreso de Cúcuta días antes de la batalla de Ayacucho, le quita el mando a Simón Bolívar. Y Bolívar, como su corazón está formado para la libertad, la justicia, lo grande y lo hermoso, se preocupa, pero todo líder no solamente se preocupa, los líderes se preocupan y se ocupan. Entonces, coloca al mando del ejército a su mejor hombre. Su mejor hombre se llama Antonio José de Sucre, un joven cumanés, comedor de funche, pescado y jugador de truco, como son los cumaneses. Y Bolívar acepta esa decisión, la cuestiona, pero la acepta. Y el 9 de diciembre de 1824, el enemigo es derrotado. Hasta el virrey de la Serna quedó herido. Canterac y Sucre firman la capitulación. España tiene que regresar todos los territorios que tenía a su mando. Cualquier persona que tenga duda puede leer el artículo La vigencia de Ayacucho de Manuel Carrero Murillo, publicado hoy en el Correo del Orinoco, en la columna del CIM, la página 12. En ese libro, desde Pativilca a Ayacucho, tuve el honor de que el doctor Omar Hurtado Rayusen, quien también escribe un artículo en la misma página que se llama Trascendencia y Vigencia de la Batalla de Ayacucho, él escribió una presentación, la cual me gustaría leerles. El 19 de enero de 1824, encontrándose en Pativilca, localidad costeña cercana a Lima, el Libertador escribe una memorable carta a su maestro don Simón Rodríguez, que en nuestra contemporaneidad tiene plena vigencia y que sirve de pretexto a Ali Rojas Olaya para entregarnos un lúcido análisis de las circunstancias que rodearon la elaboración de la célebre misiva y explanarse en la proyección que ella ha ganado en la posteridad. Eso que dice Xavier es cierto, esto es un tubazo, porque es posible que esto se lea el 9 de diciembre. Posible que esto se lea el 9 de diciembre en algún acto oficial, porque el Centro Nacional de Estudios Históricos va a bautizar ese día o va a entregarle al presidente de la República este libro junto con la revista Memorias y la revista Nuestro Sur, que está en estos momentos en imprenta. Sigue el doctor Hurtado Rayusen. El autor comienza por ubicar la carta entre otras relevantes misivas, lo cual le da mayor realce. Posteriormente, luego de ubicarnos en el espacio donde se desarrollaron los acontecimientos previos a la campaña de Ayacucho, nos habla de las difíciles condiciones de la salud de Simón Bolívar a finales de 1823 e inicios de 1824. Esta circunstancia dota el proceso estudiado de mayor significación. Según las propias palabras del héroe, este padecía de irritación interna y de reumatismo,
de calentura y de un poco de mal de orina, de vómitos y de dolor cólico. No obstante, cuando el 7 de enero recibe la visita del embajador de Colombia, que ante los países del sur, quien al verlo tan demacrado y aquejado de tantos quebrantos, le preguntara: ¿y qué piensa hacer usted ahora? Sin vacilar y con tono enérgico, le respondió: triunfar. Y ante la sorpresa del visitante, acto seguido, esbozó los planes que había concebido para desarrollar la victoriosa actuación que conduciría a que en el rincón de los muertos se expulsara definitivamente a los monárquicos del territorio continental americano. Dentro de estas circunstancias es cuando el presidente de Colombia escribe a su maestro, doliéndose de su presencia en nuestras tierras sin avisarle, calificándolo como el hombre más extraordinario del mundo, refiriéndose a la experiencia vivida en el Monte Sacro, que afirma cuyos resultados han debido ser seguidos por este desde la distancia, mostrándose como obra de quien formó su corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso, destacando con humildad que ha seguido el sendero que su preceptor le indicó, con lecciones que se grabaron en su corazón, al extremo de sentirse guiado por ellas, atreviéndose a destacar que don Simón ha debido sentirse orgulloso de la planta que sembró y enderezó y que ahora estaba dando frutos, los que en buena hora ha venido a disfrutar. Bendiciendo el día en que Rodríguez arribó a la naciente república, admirándose de que un sabio, un justo más corona la erguida cabeza de ésta, confesando su angustia por conocer los planes que el caraqueño tendrá para el futuro, invitándolo a que vuele hacia él, dada la imposibilidad que tiene por ir a buscarlo, destacando que la obra de los libertadores ha trazado a Buril, la patria en la roca del despotismo, incitándolo para que profane la escala de los titanes y contemple la eternidad que han levantado de manera indestructible y eterna como la creación del Padre del Universo, resaltando cómo la misma se ha erigido sobre las reliquias y los desechos de la próvida Madre, que permanece doblada por la antigüedad, las enfermedades y el fétido aliento de sus personeros, mientras aquí esta doncella inmaculada, hermosa, adornada por la misma mano del Creador, retándolo a que sin esos maravillosos motivos que lo impulsan a buscarlo, él ocurrirá a la amistad, que es un sentimiento más fuerte, autorizándolo para que, presentando esta carta al vicepresidente, le solicite dinero a su cuenta para ir a encontrarlo. La correspondencia anterior es respondida por Rodríguez el 30 de noviembre desde Guayaquil, Colombia, diciéndole que desde el 18 se encuentra en ese puerto esperando las instrucciones para seguir viaje hasta donde se encuentra el Libertador. Nombra los personajes que le han prestado auxilio y lo bien que lo han tratado. Informa que no seguirá con los soldados que hasta aquí lo habían traído por lo exigente de sus jornadas. De igual manera destaca su reticencia a viajar por barco ante el temor de ser aprehendido por los realistas, hecho que acarrearía funestas consecuencias tanto para su persona como para sus escritos. Confiesa estar a la espera de las tropas auxiliares
para marchar con ellas, puesto que son las que le administrarían mayor seguridad. Destaca que no abundará en detalles porque los considera inútiles, destacando que se puso en marcha al recibir la carta ya comentada. Le solicite que gire instrucciones para que le den cómo transportarse para llegar cuanto antes y darle un abrazo y llorar de gozo. ¡Qué armonía tan admirable! Debemos resaltar que este intercambio de comunicación entre el alumno y el maestro es en el que sobresalen la gratitud, el respeto mutuo, la amistad compartida, la necesidad de sembrar en la República las instituciones y las virtudes sociales, así como la promulgación de leyes para dar poder al pueblo, ideas que constituyen el azimut del pensamiento rodriguiano y el compromiso ante la palabra empeñada. Ocurre en uno de los momentos más grises de la guerra de independencia suramericana, el que se suceden las traiciones aún de los más connotados supuestos representantes de la causa republicana, en el que Estados Unidos de América, a través de sus embajadores, hacen gala de sus afanes intervencionistas y no disimulan su interés en heredar las otrora colonias españolas. Conducta que el autor extrapola hasta las claras actuaciones injerencistas del hegemón del norte, evidenciadas en nuestros días, y en el que los enemigos del Libertador y su proyecto realmente independentista, efectivamente autonomista y sólidamente integracionista, considerándose suficientemente fortalecidos, deciden actuar más desembarazándose y desde el Congreso reunido en Bogotá, el 18 de julio, aprueban una ley que suspende la habilitación que habían otorgado al Libertador para dirigir la guerra en el Perú. Pero coetáneamente, además de la epístola que hemos comentado, se produce el más hermoso intercambio de correspondencias entre Simón Bolívar y Manuela Sáenz, cuya síntesis podemos encontrarla en las líneas finales de la que el Libertador le dirige a Manuela desde Andayahuaylas, el 26 de septiembre de 1824, en las que le dice: «Te quiero viva, muerta yo muero», conjunto que por sí solo habla de la grandeza espiritual del Libertador. Con esta sucinta hilación de la obra que colocamos en las manos de los leyentes interesados, el Centro Nacional de Estudios Históricos y la Oficina del Cronista de Caracas expresamos nuestro orgullo porque el cronista adjunto y gerente de Política y Memoria nos haya honrado permitiéndonos hacerle la presentación. Yo creo que acá se cierra un poco en esta presentación del doctor Hurtado Rayuxen. Nos habla por sí solo de la importancia de la carta, de la importancia que tiene en la victoria de Ayacucho, y sin mentira alguna, creo que todas las venezolanas, todos los venezolanos, muchos de nosotros, de nuestros ancestros, de nuestros familiares, se inmolaron en Ayacucho. Se inmolaron en Ayacucho para lograr la victoria definitiva. Yo creo que en este momento la vigencia de esta carta de Pativilca, la vigencia del parte de batalla de Antonio José Sucre en Ayacucho, tiene una vigencia vital. Nosotros el 28 de julio derrotamos al Fernando VII de esta época, a los Borbón de esta época, pero este
esta Casa de los Borbón va a arremeter el 10 de enero y es cuando nosotros, siguiendo los lineamientos y leyendo las arengas que dio el cumanés Antonio José de Sucre a sus respectivos batallones antes de entrar al terreno de batalla, yo creo que esas son arengas que cada uno de nosotros debe llevar en la conciencia por si algo ocurre el 10 de enero, por si algo ocurre. Nosotros debemos estar preparados, tener la conciencia política que el 28 de julio nosotros fuimos a unas elecciones en total desigualdad de condiciones. Nosotros fuimos a unas elecciones en una situación adversa totalmente, porque para el momento teníamos 931 medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo. Cuando hay hambre, cuando no hay transporte, cuando una maestra no quiere ir a clase porque le da pena llevar las cholas con las que se baña, cuando el dólar cada día se dispara más, cuando nuestro poder adquisitivo cada vez es menor, créanme que todas estas agresiones se van a agudizar hasta el 10 de enero, porque el enemigo no tiene piedad. Pero así como derrotamos a Canterac el 9 de diciembre de 1824, así como derrotamos al virrey de la Serna en la batalla de Ayacucho, así derrotaremos a los nuevos Borbón el 10 de enero de 2025. Muchas gracias. Ahora viene la fase de preguntas y respuestas, pero vamos a hacer, voy a leer el textual. Manuel Carrero, aquí presente, me dice que cámara, hazle una cuñita a la conferencia de mañana. Conmemoración del Día del Profesor Universitario. Con Judy Valencia, Antonio Núñez Aldazoro, solo me falta saber el lugar y la hora. Acá, a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, entonces, nos encontramos en este mismo sitio para la conferencia de conmemoración del Día del Profesor Universitario con Judy Valencia y Antonio Núñez Aldazoro. Aquí tengo dos preguntas. La primera dice, Simón Rodríguez, ¿inventamos o erramos? ¿Podemos hoy día decir que inventamos y erramos? Actualmente la destrucción del hombre y de la naturaleza está retomada con invenciones científicas y tecnológicas. La segunda, el maestro entró al aula magna de la UCB con la promoción de la Universidad de Carabobo en educación, año 2009. Simón Rodríguez, su pensamiento formó nuestra conciencia ética. Esa frase que no hay que decir al voleo, inventamos o erramos. Inventamos o erramos no es ir con una moneda, cara, invento, sello, hierro, no. Inventamos o erramos es
artículo que escribe Simón Rodríguez, y él hace un estudio comparado de la relación que tiene Estados Unidos con Inglaterra y de la que tiene Hispanoamérica con España. Para él, Estados Unidos y Canadá es una continuación de Inglaterra. Es lo mismo, con otro nombre. Mientras que la relación que hay entre los países latinoamericanos y caribeños con España es distinta. Aunque se hable español, no es España. Aunque se crea en Dios, en Cristo, sea católico, no es España. Él hace un análisis interesante porque él en esa carta, en ese artículo, lo que está tratando de decir es el nivel cultural que hay en Latinoamérica y el Caribe. Él dice, en Estados Unidos los blancos no se juntan con las negras, no conciben el mestizaje, con algunas excepciones, obviamente, entre ellas un célebre presidente de Estados Unidos. Pero él dice que en estas tierras los españoles y los indios y los africanos se mezclan. De hecho, él lo dice, los españoles con ellos se rozan y con ellas se casan. Eso nos dice mucho lo que es nuestra cultura. Y por eso es que uno ve aquí en este mismo recinto, desde el teterito hasta el negrotinto, todo eso. Ese es un producto de ese mestizaje. Entonces, al final, Simón Rodríguez lo que nos está diciendo es que nosotros debemos dejar de copiar modelos o europeos o de Estados Unidos, porque nuestras instituciones deben ser nuestras, deben ser originarias. Y él al final dice, o inventamos nuestra forma de ser republicana, que no tiene nada que ver con la República de Estados Unidos ni con la monarquía europea, o erramos. Por eso acá el I de la pregunta no tiene sentido, porque Rodríguez es categórico. O una o la otra. Socialismo o barbarie. Patria o muerte. Aquí hay una dicotomía, no hay otra posibilidad. Y eso está en juego precisamente en estos momentos. Nosotros, la mayoría de los que estamos aquí en este recinto, somos chavistas. Nosotros el 28 de julio no pudimos celebrar. Pudimos celebrar cuando íbamos a Miraflores, ahí sí, pero en nuestras casas podíamos celebrar. O sea, nosotros somos gobierno y nosotros estamos como en la clandestinidad. Casi que decimos, Yolanda, Chávez vive. Yolanda, Chávez, Humberto, Chávez vive. Bajito. Edgardo, bajito. Eso es una realidad. Porque el hegemón sigue dominando. El hegemón sigue dominando. El maestro entró en el aula magna de la UCB con la promoción en educación año 2009. Simón Rodríguez, su pensamiento formó nuestra conciencia ética. Qué bueno. Qué bueno que Simón Rodríguez entró en el aula magna en el año 2009. Me hubiese gustado estar ahí. Me hubiese gustado estar allí. Simón Rodríguez, su pensamiento formó nuestra conciencia ética, sí. Realmente, cuando algunos sectores de la escuela decolonial nombran a Enrique Dussel como el fundador de la escuela decolonial, en más de un momento yo les he dicho,
ustedes no han leído a Simón Rodríguez. Cuando Simón Rodríguez, ahora que se está haciendo una transformación curricular en las universidades, pero ya arrancamos mal, porque ya arrancamos con el currículum por competencias, ya arrancamos mal, porque ese es el dictado de Europa. Currículum por competencia, vamos a competir todos, vamos a promover la deslealtad, viva la competencia, no viva la comunión, no viva el compartir los saberes, el diálogo de saberes, no, lo que importa es la competencia. Entonces, desde ese mismo momento, cuando Rodríguez nos dice, para nosotros es más importante comprender a un indio que a Ovidio, todavía en las universidades seguimos con Ovidio. Y el indio no es que no lo comprendemos, es que ni siquiera forma parte de los programas de estudio. Si no forma parte de Simón Rodríguez, ¿qué va a formar parte del indio? En algunos estudios de antropología, sí, ahí sí se estudia el indio. Ahí va el antropólogo con guantecitos blancos y lo toca. Y dice, ay, tiene oreja, ay, y lo analiza. Lo analiza, pero desde otro, no desde el mismo nivel, desde el ser superior. Rodríguez es coherente con su obra y con su vida. El único hijo que tuvo Simón Rodríguez se llama José Rodríguez, llamado Cocho, cariñosamente, y es el producto del amor entre Simón Rodríguez y una aymara boliviana llamada Manuela Gómez. Hasta en eso coincidía con Bolívar, ¿no? Amaba a una Manuela. Es decir, estamos, compañeras y compañeros, ante un hombre vital. Yo creo que nosotros el 9 de diciembre, el lunes, cuando se cumplan los 200 años de la batalla de Ayacucho, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos que alguno de los tatarabuelos de nosotros estuvo en esa batalla, dio la vida en esa batalla por nosotros. 200 años después, tener la patria que tenemos con todas las dificultades, porque los Borbón, cuando se fueron de esta tierra, créanme que quemaron pulpería, quemaron hacienda, quemaron todo. Nos vamos a ir, pero todos van a pasar hambre. Lo mismo está ocurriendo en este momento. Bueno, ahora, como es costumbre, en la cátedra de todos los miércoles, vamos a escuchar a Edgar. ¿Tú vas a hablar, Manuel? Bueno, está interesantísimo en la antigua sede del Ministerio de Educación. ¿Cómo se llama? En la esquina allí del Conde. Recuerdo de Tayo Chavo. Había lo que llamaban un fotostato con esa carta. No sé cuál ministro fue. Y era impresionante. Pero era como obligatorio, era como una invitación a entrar al Ministerio de Educación y leer esa carta. Esa carta es impresionante, es interesantísima, por todo lo que tiene, primero de lo que decías, del agradecimiento, que es una de las virtudes fundamentales del ser humano. El agradecimiento de un revolucionario a su maestro, de Bolívar a Simón Rodríguez. Y es conmovedora esa carta. Repito, es un reconocimiento. Tu conferencia ha sido de Pativilca a Ayacucho, y entre el momento en que cuando escribe la carta hasta la batalla de Ayacucho, hay una especie de epílogo de lo que era la dominación colonial en América. No me quedan muchas dudas de que Bolívar estaba absolutamente seguro de que era un epílogo, que era el final. Ya la situación en Europa no le daba a España mucho oxígeno.
en el Congreso del año 15 de la Santa Alianza, todas las potencias de Europa se repartieron los territorios, menos a España. España había comenzado ya desde el año 5, desde Trafalgar, una larga tragedia de decadencia. Terminó en el año 98 con la pérdida de Puerto Rico, de Cuba, de Filipinas, de Guam, etc. Entonces Bolívar, que estaba informado totalmente de lo que ocurría en Europa y en el resto del mundo, de que eso que han llamado el mundo occidental, entendió que ya no había más espacio y de que de lo que se trataba era de empezar ahora la reconstrucción de América, y por eso esas citas que has hecho de Simón Rodríguez, de inventar o errar, es hagamos nosotros nuestra América, nuestra tecnología, nuestra educación, avancemos. Y Ayacucho precisamente es el mazazo final de todas esas estructuras monárquicas que dominaron España, de los Trastámara, los Austrias, los Borbón y las otras que estuvieron allí ocasionalmente. Entonces es importante que nosotros leamos a Simón Rodríguez, porque en buena medida nos obliga a buscar explicación a lo que él da por hecho que en ese momento se sabía y tenía razón. Entonces hay que estudiar de nuevo a Simón Rodríguez y hay que entender que a Ayacucho fuimos unidos, tropas de Venezuela, de Panamá, de la Nueva Granada, de Quito, de Guayaquil, de Perú, de Chile y las porteñas o bonaerenses. No se solía decir la Argentina todavía. Entonces fuimos unidos bajo el mando de un genio, 29 años. Tenía el general, era general, inmediatamente después va a ser mariscal. Entonces, Sucre es fundamental para que nosotros entendamos por qué deberíamos estar henchidos de orgullo nosotros en Venezuela. Y probablemente no lo estamos porque es que la galería de próceres es tanto que no nos da como para estar metiendo en el corazón, como que no tiene mucho espacio para todo el procerato. Hay países de América que, bueno, les cuesta para buscar y tienen que buscar entre los futbolistas o tienen que buscar entre los deportistas o para buscar un prócer. A nosotros nos sobra para regalarle al mundo en todos los campos. Y esa carta, repito, es una muestra del agradecimiento de una eminencia, de una figura superlativa de la que todos los días en cualquier parte del mundo se escribe, se habla, se discute, se conferencia sobre Simón Bolívar. Hay que leer de nuevo para quienes lo leyeron y hay que leer por primera vez los textos de Simón Rodríguez, las cartas, los artículos, los libros, que esos están en internet, en cualquier plataforma, en cualquier buscador se consigue.